Bien, vamos a empezar el siguiente punto. Nos toca ver el tema del pandeo. Recapitulando un poco, ¿qué es lo que habíamos dicho? Habíamos dicho que las columnas varían de dos modos. El primero es el pandeo global, que puede ser elástico o inelástico, y según ello se clasifican las columnas de columnas largas o intermedias. Y el otro modo de falla es el de pandeo local. ¿Cuándo existe pandeo local? Esto nos obliga a clasificar los perfiles como esbeltos y no esbeltos. Los perfiles esbeltos son los que tienen una relación ancho-espesor relativamente alta, y eso hace que primero se produzca el pandeo local y un perfil falle de esa manera. Y los perfiles no esbeltos son los perfiles de los cuales primero ocurre el pandeo global antes que el pandeo local, y se fallan por pandeo global. Eso como introducción. ¿Qué define si el perfil falla o no por pandeo local? Básicamente la relación ancho-espesor, y para entender esto vamos a hacer la siguiente analogía. Asumamos de que tengo, como veíamos en el video, un perfil de una lámina bastante delgada. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Lo que puede ocurrir es de que los tipos de construcción tienen el problema de inestabilidad o pandeo solo a nivel local del elemento. Eso se va a producir sin que falle la columna por pandeo global. Simplemente lo que sucede es que existe una distorsión de columna. Entonces, eso es como vimos en el video en una de las clases anteriores. Asimismo vimos dos cosas en aquel video. Vamos a comenzar ahora, y esto nos va a permitir. Y tengo un perfil del mismo espesor, pero de diferente largo en cuanto al elemento se refiere. ¿Cuál es más proclive al pandeo local? ¿El perfil 1 o el perfil 2? El 2, ¿por qué? Porque la relación del ancho y el espesor es mayor. ¿Sí? Asimismo, ¿qué es lo que vimos? Que si es que al final del elemento, sin cambiar ni la longitud o ni el ancho ni el espesor, pero simplemente le adiciono un elemento que le apieza en este caso al patín, ¿cuál tenía más resistencia, el 2 o el 3? Pues el 3. ¿Qué le ocasionaba esta ala de acá? Le proveía una fuente adicional de. Entonces, en el problema del pandeo local vamos a ver dos clasificaciones adicionales. Primero, que los elementos se clasifican, o los perfiles se clasifican, los perfiles se clasifican como esbeltos y no esbeltos. Y los elementos que constituyen el perfil, es decir, bien sea el alma o bien sea el patín, se subdividen en apriezados y no apriezados. Vamos a ver a qué me refiero. Un elemento apiezado vendría a ser, por ejemplo, antes de dar la definición, si tengo una C, o si tengo una I. Un elemento apiezado es el alma, tanto en la C como en el perfil en forma de I. ¿Qué significa el elemento apiezado? Es un elemento que está soportado
en sus dos bordes paralelos a la cara. Este elemento está soportado por el patín en este plano y en este plano. Lo propio, en el caso de la C, está soportado en este plano y en este plano. Un elemento no atravesado por otro lado es un elemento que está soportado solamente en un plano o en un borde, por ejemplo, este de acá y este de acá para el caso de los patines. ¿En qué me diferencia esto? Vamos a hacer la siguiente analogía para ver cómo influye las condiciones de borde en información local. Primero, antes de esto, el pandeo local se trata de manera, se le puede ver de esta manera. Un perfil, por ejemplo, una I o una C, está conformado por elementos que son el patín o los patines del alma. El problema del pandeo local se le analiza aislando cada elemento que constituye el perfil y analizándole con una placa. Y el problema se reduce a estudiar el pandeo en una placa. ¿Sí? Esa es la idea principal antes de ir a los detalles. ¿Se entiende eso? ¿Alguna pregunta? Entonces vamos a ver. La resistencia al pandeo global, digamos todo lo que hemos conversado aquí. Cuando hablamos de pandeo global, vamos automáticamente a pensar en el pandeo global por sección. No puede ser desarrollada si los elementos de la sección transversal son muy delgados. ¿Qué quiere decir? Es, dicho de otra manera, y las relaciones ancho-espesor son muy altos. Y vamos a definir exactamente qué significa eso. ¿Qué ocurre entonces? De manera que el pandeo local de manera tal que el perfil sufre pandeo local. ¿Qué es el pandeo local? El pandeo local es un fenómeno de un pandeo localizado o, dicho de otra forma, un alabeo o una distorsión de la sección transversal localizado. Alabeo, sí. Sí se entiende que es alabeo, no sé. Alabeo es la pérdida de cantidades de, como decir, de distorsión. En la medida de lo posible, se debe evitar el pandeo local.
Ahora, existe por lo tanto dos posibilidades. Que exista pandeo local o que no exista pandeo local. En el caso de que no exista pandeo local, vamos a poner de esta manera. ¿Qué define si es que existe el pandeo local o no? Define la relación ancho-espesor. Pongamos así, la medida que define la ocurrencia o no del pandeo local es la relación ancho-espesor. Entonces, en base a eso se clasifican las secciones como esbeltas, no esbeltas. Vamos a ver enseguida cómo se clasifica. En base a la relación ancho-espesor, las secciones transversales se clasifican en no esbelta, en la cual las relaciones ancho-espesor son relativamente bajas, y vamos a definir sus valores, y estas no sufren pandeo local. ¿Y cómo se calcula la resistencia en estos perfiles? Simplemente con la ecuación de pandeo que vimos la semana pasada. La tensión crítica de pandeo por el área total de la sección transversal. Y la segunda posibilidad es de que la resistencia es esta. Aquí la falla es por pandeo local. ¿Y cómo se cuantifica la resistencia de estos perfiles? Simplemente transformando el área total en un área resistiva. Esta es la única diferencia. Con este criterio se estima la resistencia al pandeo local. ¿Estamos de acuerdo? Pero en este caso solo nos referimos a la relación ancho-espesor. Tú igual dijiste que en la CEPA nos referimos con nuestras traducciones. Esto es Ya vamos, justo vamos a ver. Vamos a deducir cuáles son las relaciones de este perfil. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a tratar de la siguiente manera. Para desarrollar la teoría del pandeo local, vamos a tratar al problema desde esta perspectiva. Comparemos, vamos a hacer la siguiente analogía para entender el problema del pandeo local, que es el pandeo global, que es lo que hicimos. Partimos de una vía articulada, en la cual una columna vía articulada, en la cual el elemento columna se modela con una línea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la carga que determina el fallo? La tensión crítica de Euler, o en general, la tensión crítica o la carga crítica produce un esfuerzo crítico. En columnas largas, vimos de que la carga que produce la inestabilidad es la carga de pandeo, y esta carga produce un esfuerzo que deducimos que es igual a pi cuadrado por e sobre la longitud radio de giro al cuadrado. Esta era la ecuación de Euler. Esta es la ecuación teórica de Euler. ¿De dónde partimos para deducir esta ecuación? Partimos de la ecuación de la elástica de la viga, que es la segunda derivada de
y es respecto de X es igual al momento flector dividido por el módulo de velocidad y el momento de inercia. Esta ecuación es la ecuación que gobierna el comportamiento de un elemento tipo viga, a flexión. Y a partir de esta ecuación diferencial llegamos a deducir que el esfuerzo crítico para columnas largas es el que se ve en pantalla. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a hacer la misma analogía, solo que en lugar de modelar, en lugar de idealizar la columna como una línea, vamos a idealizar como una placa cada uno de los elementos que conforman la sección transversal. Entonces, este modelo representa el comportamiento de la columna como tal. Este modelo idealiza el comportamiento de esta columna. Ahora, vamos a idealizar el comportamiento de manera individual de cada uno de los elementos que conforman la columna, por ejemplo, la placa que conforma el parte superior o la placa que conforma el parte inferior. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aislamos cada componente y cada uno de estos elementos los tratamos como una placa. Y el problema se reduce a lo siguiente. Vamos a estudiar esto como una placa. ¿Y qué es lo que nos interesa? En la teoría de placas nos interesa cuál es la carga crítica que va a producir un esfuerzo crítico en esta placa. ¿Sí? ¿En qué se diferencia una placa de un elemento tipo columna o tipo viga? ¿Cuál creen ustedes que sea la principal diferencia? El elemento tipo viga es un elemento unidimensional y por lo tanto la ecuación diferencial que gobierna el problema es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Qué quiere decir eso? Que el componente de deformación sigue un solo eje, en este caso el eje Y. ¿Sí? Esa es la suposición básica. Una placa, por otro lado, es un elemento bidimensional. Es decir, nos interesa aquí la deformación en ambos sentidos. ¿Sí? ¿Qué parámetro elástico requiero? En el caso del elemento tipo viga, requiero solo el módulo de elasticidad. En el caso de una placa que es un problema bidimensional, el material, las propiedades del material requiere. Exactamente. El módulo de elasticidad y la relación de Poisson. ¿Qué relaciona el módulo de Poisson? Deformaciones transversales con informaciones longitudinales. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Y qué es lo que me interesa? Me interesa determinar cuál es la carga y el esfuerzo asociado a esa carga que produce el pandeo de la placa. Con la diferencia de que ahora el problema, en lugar de ser unidimensional, es bidimensional. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Entonces vamos a ver, esta es la introducción y vamos a ver el comportamiento de una placa. La teoría es un poco más compleja, pero lo que nos interesa es que sea un poco más sencillo. Asumamos de que esta es una placa que tiene dimensiones largo A
el ancho B y el espesor T. Si a esta placa le someto a esfuerzos de compresión, voy a obtener lo siguiente. Cuando con el así, pues canalizo con X y en el otro sentido lo mismo. Vamos a hacer los siguientes análisis. Si graficásemos la curva de esfuerzo de formación, si graficásemos una curva de esfuerzo de formación con ciertas variables, vamos a ver qué resultado obtenemos. Vamos a ir haciendo analogías con problemas de colinas para ir entendiéndonos mejor. Vamos aquí encima, esfuerzo de formación. ¿Qué es lo que sucedía en el caso de columnas cortas? En una columna corta, es decir, que la presión es tan baja, ¿cuál es el modo de falla? ¿Lo es? ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir? Que FC a qué va a ser igual. FC a qué debe ser igual. A F ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que la columna es tan poco esbelta que no se produce el pandeo global, sino lo que ocurre es simplemente un acortamiento por fluencia por la carga externa. ¿Estamos de acuerdo con eso? Hagamos la analogía ahora con la placa. ¿Qué sucede si el espesor de la placa es lo suficientemente grueso como para que no exista pandeo? ¿Cómo creen que fallaría la placa? Simplemente se acortaría y fallaría por fluencia. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería en el caso en que la relación B entre C sea que muy baja o muy alta. Muy baja, ¿no es cierto? Es decir, el espesor bastante importante, es decir, grande. Vamos a definir exactamente a qué se refiere con grande, pero primero vamos a partir de la visualización física del problema. Si la relación B entre T es muy baja, ¿qué es lo que yo voy a tener? Una relación de esfuerzo de formación como esta. ¿Hasta qué punto voy a llegar? Hasta que llegue, ¿no? Este va a ser el valor más. Esto es cuando la relación B entre T es baja. No existe problema. Ahora, simplemente de manera cualitativa, aún sin ponerle números, ¿qué sucede si voy disminuyendo el espesor y la relación B entre T es relativamente baja? ¿Creen ustedes que la placa va a fallar o va a pandearse? Y en efecto, suponiendo que existe pandeo, a un esfuerzo mayor, menor que FY o igual. Mayor que FY, es decir, la placa va a resistir más que FY. Y por eso, la pregunta es si T es, disminuye el espesor. Esta curva construida a partir de qué? De la suposición de que el espesor de la placa es muy grueso. Ahora, disminuir el espesor de la resistencia de la placa aumentará o disminuirá. Disminuye, por tanto, FC va a ser mayor o menor que FC. Menor, ¿no es cierto? Y se produce el pandeo. ¿Qué es lo que sucede? El comportamiento, el esfuerzo de formación y la locura.
Esto cuando la relación B entre C, pongámoslo aquí, es baja. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas. Y no sé si pueden volver a explicar la gráfica porque, o sea, en el caso de la línea negra sería más muy baja. Claro. Es decir, el espesor es muy grueso. Ahora, disminuye el espesor. ¿Qué va a pasar con la resistencia? ¿Sube o baja? Baja, ¿no? La curva roja es intuitiva o no. ¿Sí, no es cierto? Sigue el sentido común, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si es que bajo más aún el espesor? La relación de entre T es alta. ¿Qué creen ustedes que va a suceder? La resistencia disminuirá o aumentará. Va a disminuir más aún. Y va a tener un comportamiento como el que se ve. Entonces tenemos que la curva para una relación B entre T alta sigue un camino similar a la que se indica. ¿Verdad? ¿Qué es lo que se observa aquí? A diferencia de las columnas, las placas tienen una resistencia que se denomina por pandeo. En las columnas apenas se alcanza el esfuerzo de pandeo, la columna falla porque pierde su estabilidad. Eso es porque la deformación es de solo unidimensional. ¿Qué es lo que sucede en una placa? Luego de que alcanza la deformación, luego de que alcanza la carga que produce, digamos así, el que inicia el pandeo, la placa aún puede tomar carga adicional, cosa que no ocurre eh, en las columnas como tal. ¿Sí? Me hago entender hasta aquí. Ahora, con esta teoría, pregunto, ¿cuál comportamiento creen ustedes que es deseable en un perfil? ¿El comportamiento de la placa 3, el comportamiento de la placa 2 o el comportamiento de la placa 1? Es decir, si yo tengo un perfil y quiero fijar, entiéndale bien a la pregunta. Si yo quiero fijar relaciones de entre T, ancho, espesor, y límites, ¿cuál de los tres casos seleccionaríamos? No, primero, porque correcto, porque exactamente, ¿por qué? Porque básicamente la relación B entre T de la curva 1 no sufre pandeo alguno, sino simplemente falla por fluencia. ¿Me explico? Este es el criterio para definir la relación B entre T y límite. Entonces, si recordamos lo que vimos la semana pasada, aprendimos a calcular FCR, que es la tensión crítica de pandeo, y tengo FCR para pandeo inelástico y para pandeo elástico. FCR es menor que ¿qué? Que el 10. ¿Sí? ¿Y depende de qué? Depende del test. Entonces, si yo quiero que no exista pandeo local, o dicho de otro modo, que el pandeo global ocurra primero, yo debo fijar relaciones ancho-espesor límites. Y la relación ancho-espesor límite debe ser tal que siga el criterio de la curva 1. Es decir, que si actuara como una placa de manera aislada, la placa debe tener la capacidad de desarrollar por completo en su sección transversal bien. ¿Se entiende eso? ¿Eso qué me garantiza? Que cuando esta placa se convierte en un elemento del perfil, es decir, en un patín o en un alma, el rato vertical de la carga, el elemento actuando de manera aislada va a ser capaz de desarrollar el. ¿Me explico? Eso que me garantiza que la columna va a fallar por pandeo global y no va a sufrir pandeo local. ¿Me hago entender? Entonces, vamos avanzando un poco en la teoría.
La ecuación que dedujimos para el paneo crítico de columnas es la que se visualiza en pantalla para columnas largas, es la ecuación de Euler. Se puede deducir analíticamente de la misma manera una ecuación análoga, pero para placas. La deducción es un poco más complicada porque obedece a la teoría de placas que se requieren ecuaciones diferenciales parciales y aquí no tenemos una sola dimensión. Entonces, voy a anotar simplemente la analogía a la ecuación de Euler, la ecuación análoga, digamos, que es la ecuación de pandeo crítico o tensión crítica para placas. La ecuación crítica para placas es pi cuadrado por E por K sub T sobre 12 por 1 menos la relación de Poisson al cuadrado multiplicado por la relación de T al cuadrado, es decir, la relación al espesor. Vamos a ver las diferencias y semejanzas entre las dos ecuaciones. Ambas ecuaciones son deducidas analíticamente para una placa en comportamiento elástico lineal. ¿Estamos de acuerdo? Ambas ecuaciones me predicen el esfuerzo crítico de pandeo. ¿Sí? La primera ecuación contiene como parámetros elásticos el módulo de elasticidad y nada más, porque estamos en un problema unidimensional. La segunda contiene dos parámetros elásticos. Contiene el módulo de elasticidad y la relación de Poisson, porque una placa se deforma en dos ejes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? El pi cuadrado aparece en ambos casos. Y ahora veamos esto que es importante. ¿De qué depende la? Porque los parámetros elásticos son constantes. El módulo de elasticidad vale 2 millones y logramos coeficiente cuadrado y la relación del cuarto alrededor de 0,3. Se asume como constante. Entonces, estos números son constantes. Básicamente, ¿de qué depende la resistencia de una columna? Depende de su T, es decir, de su relación longitud radio de kilo. ¿De qué depende la resistencia de una placa? De la relación ancho-espesor. Ya, con esto vamos. Ahora, en el caso de placa, en el caso de columnas, se introduce el concepto de longitud efectiva y el factor de longitud efectiva. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden ustedes el valor de K, ¿no es cierto? El significado de K. Para columnas biarticuladas, ¿cuánto varía K? 1, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es K sub C? K sub C es el análogo de K. Básicamente depende de las condiciones de contorno de la placa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Entonces, ¿cuál sería el criterio? Si esta es la ecuación que controla el comportamiento de una placa, FCR a qué debe ser igual para yo encontrar una relación apropiada a mi espesor. Esto debe ser igual a este. ¿Estamos de acuerdo? De ahí obtengo las relaciones ancho-espesor. Ahora, K sub C depende de las condiciones de contorno. Así como K, si la columna es articulada o si la placa es articulada, encontrar el peso. ¿Está bien eso? ¿Qué particularidad tiene K sub C? Las columnas que estamos tratando en nuestros problemas se caracterizan por tener longitudes, es decir, en la placa esta longitud A viene a ser ¿qué? La longitud de la columna, ¿no es cierto? La longitud de la columna es muy superior a su ancho y más aún a su espesor. ¿Estamos bien? Entonces, primero vamos a partir de que el caso C que analizamos en nuestros problemas prácticos son para valores de A grandes respecto de sus dimensiones, como ancho y espesor. Eso nos facilita el problema. Eso nos permite llegar a la conclusión de que
para aspectos prácticos o para fines prácticos, el valor de K sub C se va a, básicamente va a depender de cómo esté el perfil, o el elemento que constituye el perfil conectado. Y ahí viene la subclasificación que vimos. Los perfiles, los elementos de los perfiles, pongamos de esta manera, que es el comportamiento de la placa. ¿Cómo dijo? Va a depender De la manera en cómo esté conectada. Ya le voy a decir. Entonces, pongamos de esta manera. Se consideran dos tipos de elementos. Desde el punto de vista práctico, los elementos aplicados, los elementos no aplicados. ¿Qué son los elementos aplicados? Como vimos, es un elemento soportado a lo largo de ambos bordes paralelos a la carga. ¿Cuáles son ejemplos de elementos aplicados? El alma de un perfil. Tenemos la otra categoría de elementos no aplicados. Los elementos no apiazados son elementos o es un elemento o placa con un extremo libre paralelo a la dirección de la carga. Ejemplo, los patines. ¿Por qué se clasifican de esta manera los elementos? Para definir un valor apropiado de K sub C. Básicamente esta clasificación se debe a la existencia de este parámetro. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, en base a esto se fijan relaciones ancho-espesor. Entonces, ¿cómo obtengo las relaciones ancho-espesor? Simplemente la ecuación crítica de tanteo de placas, que es la ecuación que vimos hace un minuto, dividido para 2 menos la relación de Poisson al cuadrado o la relación ancho-espesor al cuadrado. Entonces, esta ecuación de aquí habíamos dicho que se debe igualar a que a FY. Entonces, esta ecuación de aquí igualamos a FY. FY es una constante que depende del material.
¿Y qué creen que deberíamos despejar con esta ecuación? P entre T, ¿no es cierto? Entonces, si despejamos B entre T, nos queda lo siguiente. Si despejamos la relación B entre T, nos queda que esto es igual a la raíz de pi cuadrado por E, caso C, dividido para 12 dividido para 12, 1 menos mu al cuadrado por este y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esta ecuación voy a señalar pi cuadrado es una constante, 2 es un número, 1 menos la relación de Poisson es una constante, y caso C es una constante. Esto se puede expresar de la siguiente manera. Esto se puede expresar como ¿cuánto es la raíz? Déjenme sacando este número, por favor. Pi al cuadrado dividido para 12, y esto dividido para 1 menos 0,3 al cuadrado, y la raíz de esto. Cero coma 95 raíz de qué por K sub C sobre y. Ahora, vamos a ver qué tratamiento tenemos. Entonces, B entre T es la relación ancho espesor que le vamos a denotar como lambda. No, el módulo de la acción y las relaciones de Poisson son básicamente constantes para todos los seres. Vamos a tomarle esta relación ancho espesor, simplemente le vamos a denotar por omega 0, que es entre T. Entonces, omega 0 va a ser igual a 0,95 por la raíz de E por K sub C dividido para 0. Bien, hasta aquí alguna pregunta. Está clara la teoría. Ahora, básicamente, ¿qué otra constante nos falta por desarrollar en la ecuación para tener las ecuaciones finales que presenta ahí? No, K sub C. K sub C depende de qué? De la continuidad. Ahora, tal cual como vimos en la hasta aquí hemos hecho solo deducciones analíticas. No hemos incorporado ciertos problemas que tienen los perfiles de acero. ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué correcciones se le hizo a la teoría de pandeo global para considerar imperfecciones propias de un perfil? ¿Recuerdan ustedes cómo estamos la semana pasada? Por ejemplo, se asumía que los perfiles son perfectamente rectos. Eso en la práctica no se consigue y existen ciertas imperfecciones por la falta de rectitud inicial del perfil. ¿Qué otro problema tienen los perfiles laminados en caliente? Ya, ¿y qué es lo que produce? Esfuerzos residuales. Esfuerzos residuales. Entonces, para considerar tanto los esfuerzos residuales como las imperfecciones, a esta ecuación de aquí se le multiplica por 0 y se obtiene los valores finales que nos da. Le vamos a llamar lambda R
a la relación límite, pongamos así, lambda R, vamos a denotar a la relación límite P entre T. Entonces, lambda R va a ser igual a 0.70 por 0.95, 0.956, me parece que 0.951 de la raíz de E, caso T, entre P y E. ¿A cuánto es igual E? No, 0.66, 0.67, 0.76, 0.77 raíz de E, caso C, entre P y E. Ahora, como K sub C depende de las condiciones de apoyo, básicamente ahí se dijo que las condiciones de apoyo se reducen en función de analizar si el elemento es aquietado o no aquietado. ¿Por qué razón se ha dicho eso? Porque no interesa tanto cómo esté vinculada la columna en sus extremos. Porque la relación que controla, o a ver, ¿por qué razón me interesa tanto cómo esté vinculado como si en el, porque estoy analizando el elemento del perfil, no la columna, y por la razón principal de que la longitud de la placa, es decir, el valor de A es igual a la longitud de la columna, y ese valor es muy superior que su ancho y que su espesor. Entonces, por esa razón principal, el valor de K sub C es casi limitado a si que el elemento está aquietado o no aquietado. Cuando un elemento está aquietado, cuando está conectado o está soportado en sus dos extremos para la aplicación de la carga. Caso de la I, está soportado en este punto y en este punto. En el caso del patín, está soportado, la mitad del patín está soportado solo acá y tiene 3 bordes. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, para perfiles en forma de I, experimentalmente se ha estudiado para perfiles en forma de I, tengo para el caso del patín, que es un elemento no apiezado, el valor de K sub C recomendado por ISC es 0.70. Si K sub C es 0.70, el lambda R del patín típicamente se nota así, R y F. F simplemente para indicar que se refiere al patín y lambda R para indicar que es límite. Es igual a 0.77 por la raíz de 0.70 y por la raíz de E entre P y E. ¿Cuánto me da esto, por favor? 0.77 por la raíz de 0.70. Muy bien. 0.56 raíz de E. Y fíjense aquí, esta ya es una relación límite que viene a ser simplemente una constante para una cero. Entonces, veamos si me estoy haciendo entender. Si yo tengo un perfil en forma de I, tengo aquí el ancho B sub F, el espesor T sub F, el espesor T W, el perante es D. ¿Cuál es la relación ancho-espesor del patín? Como estamos asumiendo que es, o como estamos considerando un elemento no apiezado, y estamos considerando que está conectado únicamente en este borde, el ancho del patín, voy a poner así, el lambda F, el ancho de la relación ancho-espesor va a ser
P va a ser igual simplemente a la mitad de P. Entonces la relación ancho espesor es BF dividido para PW. Para 2T. Para 2T. BF es el ancho total del patín. ¿Sí me explico? Pero el patín tiene como, digamos así, ancho para el barrio local esta longitud de acá, ya que consideramos el medio patín conectado a este punto. Entonces la relación B entre T viene a ser BF dividido para 2T. ¿Me hago entender? BF dividido para 2T es la relación ancho espesor del patín. ¿Qué pasa si esa relación es menor que 0,56 raíz de L? ¿El elemento es esbelto o no es esbelto? Veamos ahí sin entenderlo. Está claro de que la ecuación 1 que estoy resaltándole es la relación ancho espesor fin. ¿Qué quiere decir eso? Que ese es el valor umbral que nos separa que un elemento sea esbelto o no esbelto. Y BF es la, perdón, y BF dividido para 2TF es la relación ancho espesor de ese elemento para esa geometría dada. No es la relación libre, es la relación particular de ese perfil, de ese elemento. ¿Qué pasa si la relación, pongamos aquí, ¿qué pasa si la relación calculada con el hipotético es menor que la relación calculada con el hipotético? A ver si me he hecho entender. La placa se comporta según la curva 1, 2 o 3. Veamos si me he hecho o no me he hecho entender. Si no me responden, quiere decir que no se entiende. Digamos que calculo esto, 0,56, raíz de esto me da 2. Y digamos que calculo B entre 2T, y no tienen unidades porque son. ¿Eso qué implica? ¿Qué implica? Que el perfil se va a comportar según la curva 1, 2 o 3. Ah, ya, como son diferentes, entonces quiere decir que no puede ser la curva 1, puede ser la 2 o la 3. ¿No? No. Fíjense en esto. ¿Qué dice la curva 1? Tiene una relación muy baja. ¿Qué se define como una relación muy baja? No. Cuando FCR es igual a FY. ¿Sí? De ahí dedujimos la relación límite. La relación límite o muy baja es este 12 de acá. Si la relación particular de ese perfil es menor que 12, ¿qué quiere decir? Que es más baja aún. Y por tanto, ¿cómo se va a comportar el perfil? Como la curva 1. Por tanto, en ese caso, el elemento del perfil es un elemento no esbelto. Y por tanto, no es posible al parteo local. ¿Me explico? En el segundo caso, seguimos en los perfiles de forma de vida. Para los patines, el valor de K sub C, el patín es un elemento apiezado, perdón, que sería para el álbum, sería un elemento apiezado, y el valor adoptado por ISC para K sub C es de 5. Por tanto, lambda R, ahora se escribe W, lambda R del alma es igual a que a 0,77 raíz de 5 raíz de 10. ¿Cuánto me da este valor? ¿Uno? Ya, 1,49 exactamente. Esta es la relación límite. Ahora, ¿cuál es la relación particular para un perfil dado? Es simplemente la relación H sobre W. Vamos a ver que de nuevo tengo el perfil en forma de I. Acá tengo
P sub F, acá tengo P sub F, acá tengo TW, y H es el ancho plano del alma. Los perfiles laminados tienen estas curvaturas acá, y cuando inicia ya el alma, de extremo a extremo, esto es H. Entonces H es la relación ancho, espesor del... A ver, H es el ancho plano del alma, y H sobre T me define la relación ancho, espesor para el alma. Entonces, pregunto de nuevo. Esta ecuación 1 es la relación límite y la ecuación 2 es la relación particular. ¿Qué sucede si la ecuación 2 es menor que la ecuación 1? ¿Qué sucede en el alma? Tal cual, y se dice que el alma no es beta. Entonces, para que un perfil clasifique como no es beta, todos sus elementos deben clasificar como no es beta. Si un elemento del perfil clasifica como es beta, el perfil es beta. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Vimos al inicio de la clase que si un perfil no es beta, no sufre cambio local y por tanto la ecuación para el cómputo de su resistencia es FCR por el área total de la resistencia. Ahora, si uno de los elementos de la sección transversal es esbelto, el perfil es esbelto y por lo tanto va a sufrir cambio local. Como consecuencia, en lugar de utilizar el área efectiva, el área total, utilizo una área efectiva para reducir el área total y cuantificar el problema del cambio local. ¿Se entiende? Estas relaciones acabamos de deducir para perfil en forma de I. En la ISC tenemos prácticamente para los diferentes perfiles. Vamos a ver. Ahora recuerden el capítulo E, que es el capítulo de compresión. Claro. Si es que un elemento del perfil es esbelto, el perfil se considera esbelto y el área total debe ser positivo. ¿Sí? Me equivoqué, está en el capítulo E. Aquí estamos, tabla B41A. Fíjense en esta tabla, la tabla B41A. ¿Qué nos da la tabla B41A? Las relaciones ancho, espesor para miembros sometidos a compresión axial. ¿Por qué especifica miembros sujetos a compresión axial? ¿Qué otros miembros están sometidos a compresión? Las vigas. Las vigas son elementos de flexión que tienen de doble en este sentido, de eje neutro se arriba y compresión y de eje neutro se bajo tensión. Pero aquí se aclara que es elementos sometidos a compresión. Fíjense aquí tenemos elementos no atiesados, como es el caso de los patines, y elementos atiesados, como es el caso de las rayas. Y tenemos los diferentes casos. Fíjense aquí, descripción del elemento patines de perfiles laminados en caliente en forma de I. ¿Sí? ¿Qué me dice aquí? ¿Cuál es la relación ancho-espesor de entre T? ¿Y qué me define B? La mitad del perfil. PF entre 2. La mitad del patín. ¿Sí? PF entre 2. ¿Y qué es T? El espesor del patín, que es T. ¿Y cuál es esa relación límite? Lambda R, para el caso del patín, 0,56 raíz de entre pi. Entonces, lo que está escrito aquí en esta tabla, lo que está detallado en esta tabla, hemos deducido a lo largo de esta clase. ¿Sí? Eso para el caso del patín.
Para el caso del alma, elementos adversados, el caso del alma es un elemento adversado, para perfiles laminados en caliente o cables armados que son construidos en base a planchas y soldados, ¿cuál es la relación entre el ancho plano del alma, H? ¿Cuál es la relación ancho-espesor? Es decir, la relación ancho-espesor es H sobre T-W. H es el ancho plano del alma. ¿Y cuál es la relación límite? Está acá, 1,49 raíz de entre pi, que es lo que dedujimos en clase. ¿Sí? Para otras formas, tenemos aquí. Si la forma, si el perfil es un HSS, es decir, rectangular, como se observa acá, tengo que la relación es 1,40. Si tengo un perfil en forma de ángulo, tenemos acá, simplemente lo que va a variar es el valor de cambio. Y aquí tengo los diferentes perfiles, que es un HSS circular, tengo valores asociados, pero la teoría es la misma. ¿De dónde sale? Es de donde vimos el bienestar. ¿Se entiende, muchachos? Entonces, sí, preguntas. Sí, ese es cuando tenemos de las manos. Y aquí está la... Aquí exactamente. Es simplemente 4 sobre raíz de h sobre TW. Simplemente pone como límites no menos que 0,35 y no más que 0,35. ¿Sí? Ahora, esta tabla vamos a ocupar en este capítulo, que es el capítulo de compresión, y la tabla que le acompaña, fíjense en el título, tabla B41A. Y acá tenemos la tabla B41B, esto vamos a utilizar para el capítulo de vigas. ¿Qué dice el título? Relación ancho-espesor de elementos sometidos a compresión correspondiente a miembros sujetos a flexión. Es decir, compresión por flexión. La tabla B41A, a esto vamos a regresar, a esta tabla vamos a regresar en el siguiente capítulo. Pero en esta tabla que nos dice la B41A, compresión por carga axial. Pura, que es lo que estamos viendo en este capítulo. ¿Se entiende? Entonces, se ve de dónde salen los elementos de la tabla. Se ve cuál es la teoría detrás de esos elementos. ¿Qué nos falta para concluir la teoría? ¿Qué no hemos dicho hasta ahora? ¿Cómo calcular donde ocurre un cambio local? Perfecto. ¿Qué debo calcular? El área efectiva. Aún no detallamos cómo se calcula el área efectiva. Muy bien. Entonces, si el perfil se explica como no esbelto, utilizo el área total de la sección transversal. Si clasifica como esbelto, necesito un área efectiva. Vamos a ver ahora cómo se calcula el área efectiva. Y en la siguiente clase vamos a hacer simplemente todo. Ahora, para el caso de que exista cambio local, para secciones esbeltas, para secciones esbeltas, se debe transformar, se debe calcular, vamos a decir, se debe calcular un área efectiva. Que es A sub B, que resulta de reducir el área total área efectiva. Vamos a ver ahora cómo se calcula el área efectiva. La resistencia nominal va a ser igual a la tensión crítica por A sub B. Vamos a ver entonces cómo se calcula A sub B y cómo se construye la clase. Entonces, se calcula un ancho efectivo. El área efectiva va a ser igual al área total menos la sumatoria de los elementos distintos, que es B menos BE multiplicado por T. Entonces voy a ponerle acá, a esto se refiere la sumatoria
de los elementos suspensivos. Y B es un ancho efectivo. ¿Cómo se calcula el ancho efectivo? Vamos a decir, cálculo el ancho efectivo. Eso es. B, este B de aquí es el ancho del elemento en análisis. Si me explico con esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, B, si estoy analizando el patín, ¿cuánto vale B? La mitad de B. Si estoy analizando el alma, ¿cuánto vale B? H. H. ¿Se entiende esto? Muy bien. Ahora voy a calcular el efectivo. Existen dos posibilidades. Voy a poner así, cálculo del ancho efectivo. Existen dos posibilidades. Cuando lambda del elemento, es decir, la relación ancho-espesor del patín o del alma, sea menor o igual que lambda R, que tenemos acá, lambda R, si es del alma, es 1,49 raíz de la teoría. Si es del patín, 0,56 raíz de la teoría. Cuando lambda sea menor o igual que lambda R multiplicado por FY y dividido para FCR, en este caso, B efectivo es igual a B. FCR es la tensión que indica un panel global. Que puede ser elástica o inelástica, como vimos. Y finalmente, cuando lambda es mayor que lambda R, raíz de FY dividido para FCR, en este caso, B sub B es igual a B, que multiplica a 1 menos C sub 1 por la raíz de FEL dividido para FCR. FCR es simplemente la función de pandeo global por la raíz de FEL sobre FCR. FEL y el que aparece en todos los coeficientes. FEL es la tensión de pandeo elástico. Similar a la de Euler, simplemente expresada de esta manera. FEL es igual de manera empírica por unos coeficientes, sería C sub 2 por lambda R. De nuevo insisto, ¿qué es lambda R? Pues es lambda R del patín o del alma. Dividido para lambda, que es lambda del patín, lambda del alma, esto al cuadrado y por este y. ¿Qué son? C sub 1 y C sub 2, factores de ajuste. Y están en la tabla el 7.1. Ya veces sí. C sub 2, sin embargo, se puede estimar como 1 menos raíz de 1 menos 4 C sub 1 sobre 2 1. Para C sub 1 no hay ninguna ecuación. Entonces, C sub 1 y C sub 2 son factores de ajuste que dependen simplemente del elemento que estoy analizando. Y eso está en la tabla 7.1, como vamos a ver enseguida. Y con eso concluimos, pero antes, no sé si hay alguna pregunta. Claro. Básicamente, ¿qué debo calcular? Debo calcular un ancho efectivo. Para calcular el ancho efectivo depende si es que caigo en la categoría A o en la categoría B. Si caigo en la categoría B, aparecen dos constantes.
Nada más, esas constantes se obtienen de una tabla que vamos a ver enseguida, y aquí mismo aparece un término nuevo que es FTL, que es básicamente análogo a la carga eléctrica de Euler, que funciona en pan de velar. Nada más. Claro. Y vamos a ver cómo de dónde obtengo este calculador, de dónde se lee. Ahora sí, el capítulo E. En el capítulo E, sección 17, elementos con, perdón, perfiles con elementos esbeltos. Aquí está detallada la teoría que acabamos de discutir, hasta decir AE, que es el área efectiva, para elementos en los cuales cae en la categoría A, B es igual a B, para la categoría B es esta la ecuación, y aquí simplemente tenemos C1 y C2. Esta es la tabla C71. Factores de ajuste debido al, a la intersección de los perfiles. Entonces, el elemento, aquí tengo dos columnas para C1 y para C2. Y solo tengo tres filas. El caso A dice elementos atiezados, excepto paredes de un perfil HSF, puede ser rectangular o cuadrado. ¿Esto qué quiere decir? En la categoría A, ¿qué tipo de elementos caerían? En la I, por ejemplo, ¿qué componente de la I? ¿Qué elemento es atiezado? Patín, o el alma, el patín. El alma es atiezado. A ver, recuerden, este es el patín y este es el alma. El alma es el elemento atiezado. El alma de un perfil y cae en la categoría A. Y para este caso, simplemente el grupo 1 vale 0 disperso y el 2 caso B, paredes de un perfil HC. El perfil HC simplemente tiene este detalle, y cuando aquí no hay patín y alma, simplemente hay las paredes del perfil HC, y los valores son 0,20 y 1,38. Cualquier otro elemento, 0,22 o 1,49, como por ejemplo los patines de perfil I, caen en la categoría C. ¿Se entiende, muchachos? ¿Preguntas? Y con esto concluimos la clase. Esto sería toda la teoría de columnas. Ahora vamos a ver los ejercicios de clase. Dejamos hasta aquí entonces.